Un saludo, mi nombre es Edwin Correa y soy de la Oficina de Gestión Cultural y Territorial y esto es Cultura en Movimiento. Cultura en Movimiento es un espacio de análisis y reflexión alrededor de las dinámicas, espacios y prácticas culturales de nuestro municipio. El día de hoy vamos a estar hablando de los espacios de participación ciudadana y cuál ha sido esa incidencia que han tenido en el desarrollo de nuestro municipio. En un primer lugar, vamos a estar reflexionando alrededor del Plan Municipal de Cultura y cómo diferentes espacios de participación ciudadana y expresiones civiles y ciudadanas han incidido en el desarrollo de la institucionalidad cultural. En un segundo lugar, vamos a estar conversando con algunos de los representantes de estos espacios de participación actualmente y conociendo cuál ha sido esa incidencia que ellos consideran de sus procesos en nuestro municipio. Y por último, vamos a estar conversando con ellos en directo para poder reflexionar en torno a la importancia de los espacios de participación ciudadana en la configuración de nuestra vida municipal. El Plan Municipal de Cultura nos cuenta en el diagnóstico que hace, digamos, una suerte de historia, en la que nos va a contar cómo ha sido todo el desarrollo institucional de la cultura en nuestro municipio. Una primera fase es la del establecimiento cultural, la cual va entre 1980 hasta 1997. Aquí hay asuntos fundamentales. Aquí primero tenemos un antecedente, es la Casa Cultural de la Juventud, ¿cierto? En ese espacio es el primer antecedente, un espacio para dinamizar la cultura. Estaba más o menos hasta 1981 impulsada por la parroquia y ahí ya la asume la administración municipal. Desde ahí entonces empieza a generarse toda una suerte de movilización ciudadana presionando para que se pueda seguir dinamizando este espacio porque cae en desuso por falta de una adecuada administración. Así, por ejemplo, esta presión ciudadana posibilitó que en 1984 la administración municipal adquiriera un predio en principio como comodato y posteriormente hiciera la compra de lo que era la normal superior para destinarlo para la Casa de la Cultura, la que ahora es la Casa de la Cultura Sisto Arango Gallo. Entonces ahí vamos viendo la incidencia que han tenido estos espacios. Además, posteriormente, desde la administración municipal o incluso desde el Consejo Municipal, se empezaron a generar una serie de gestiones o de procesos para convertir este espacio en el Palacio Municipal. Nuevamente, la presión ciudadana es la que posibilita que este espacio se mantenga para el fin que fue destinado en un principio. Todos los procesos que se den de nuestra Casa de la Cultura están derivados de los ejercicios de movilización ciudadana. Otro espacio de incidencia fundamental de toda esta movilización que se venía desarrollando se da en 1992, cuando desde la ciudadanía al Consejo Municipal se empiezan a generar una serie de reflexiones sobre la importancia de que la elección de la dirección de la Casa de la Cultura no esté asociada con razones políticas. Ahí entonces vemos un primer ejercicio de incidencia en la dirección de la institucionalidad cultural. Posteriormente, hacia 1993, llega el Plan Integral de Desarrollo, un primer ejercicio de planeación de la cultura en nuestro municipio, o más concretamente de la planeación de todo el desarrollo territorial de nuestro municipio, y ahí se encontraba un apartado que era el Plan de Desarrollo Cultural. Este ejercicio se cae, o esta apuesta estratégica se cae por falta de recurso tanto económico como humano, pero digamos que ahí lo que vemos es toda la incidencia que ha tenido durante todo este periodo que llamamos establecimiento cultural en la configuración y en la dirección del desarrollo cultural de nuestro municipio por parte de los espacios de participación ciudadana. El Plan Municipal de Cultura entonces nos propone un segundo momento, que es el de la institucionalización cultural, que este va desde 1998 hasta el año 2014. Y ahí podemos entonces encontrar tres momentos clave. El primero de estos tiene que ver con la conformación del Consejo Municipal de Cultura y la estampilla Procultura. El segundo de estos está asociado con todo el proceso de la formulación del Plan Municipal de Cultura, Un Pueblo con Vida Cultural. Y el tercero es que en el 2007 se da el proceso de conformación del Instituto de Cultura como figura administrativa. En este primer momento del que hablábamos, alrededor del Consejo Municipal de Cultura, se da un proceso de institucionalización de la participación y se empieza a lograr una gran incidencia por parte de los diferentes representantes de los diferentes sectores. En lo que tiene que ver con el segundo momento, está relacionado con el Plan Municipal de Cultura. Ahí la participación ya es más en este escenario de planificación de la cultura de nuestro municipio. Es el primer ejercicio riguroso que se hace. Digamos que todos estos procesos ya vienen de la Ley de Cultura de 1997, la Ley General de Cultura, que incentiva la participación y la conformación de este tipo de escenarios y este tipo de políticas públicas.
Y ya por último, ya es el proceso del 2007, que es la conformación del Instituto de Cultura, que le da mayor fortalecimiento administrativo y que permite revitalizar y potenciar todos los ejercicios de planificación y de gestión de la cultura, de formación, de información, hasta lo que actualmente estamos, que es todo este ejercicio que se funda en el año 2015 con el Plan Municipal de Cultura El Carmen de Iboral, un territorio para el buen vivir. Ahí ya nos encontramos ante una tercera etapa. Esa tercera etapa es la del Sistema Municipal de Cultura, en la que se pretende que los diferentes espacios de participación ciudadana, la institucionalidad cultural, trabajen mancomunadamente para hacer un ejercicio de gobernanza cultural, para posibilitar que los diferentes procesos relacionados con la formación, la gestión de la información, etcétera, se puedan desarrollar en nuestro municipio de manera articulada, consensuada, y que sea la misma ciudadanía la que siga, como siempre lo ha hecho, pero esta vez con mayor apoyo desde la institucionalidad, determinando cuál es el horizonte hacia el cual se debe dirigir el desarrollo cultural de nuestro municipio, y que además todo el desarrollo de nuestro municipio tenga un enfoque cultural, que el Plan Municipal de Cultura sea el eje estratégico y que la cultura sea el eje estratégico sobre el cual se determina el desarrollo de nuestro municipio. Ahora, en Cultura en Movimiento, en esta segunda sección, vamos a estar escuchando a Andrés Álvarez Arboleda, representante del Consejo Municipal de Cultura, a Sandra Giraldo, representando y contando un poco la historia alrededor de la Asamblea Municipal de Cultura o Asamblea Cultural Permanente, y a Anderson Montoya, hablando un poco del proceso del Consejo Territorial de Planeación. El Consejo Municipal de Cultura es una instancia de participación en la que se intenta acercar a la comunidad, sobre todo a la que hace parte del sector cultural, pero no exclusivamente, a la administración pública en lo que se refiere a temas culturales. Con esto tenemos que el principal interlocutor es el Instituto de Cultura. Y en el Consejo Municipal de Cultura nosotros tenemos un papel de consultores, de asesores de la institucionalidad, con la finalidad de que todas las políticas que se relacionan con cultura, con el sector cultural y todo lo que tiene que ver en general con la cultura, pues tengan un espacio de deliberación, de construcción y sobre todo de que las cosas se hagan con conocimiento de causa, y ese conocimiento lo intenta dar cada uno de los representantes llevando las necesidades del sector al que representa. La incidencia que ha tenido el Consejo Municipal de Cultura en distintos aspectos del ámbito cultural del municipio han sido varios. Uno muy importante es que el Consejo Municipal de Cultura viene dinamizando espacios de participación distintos al mismo Consejo y que son importantes para la vida cultural del municipio. Básicamente estoy hablando de la Asamblea Cultural Permanente. Hasta ahora el Consejo Municipal de Cultura ha dinamizado, ha coordinado algunas de sus actividades, ha, por ejemplo, colaborado con la construcción de instrumentos importantes como es el Pacto Ciudadano por la Cultura, y ha hecho las gestiones necesarias para que tanto Asamblea Cultural Permanente como los candidatos a la alcaldía municipal en ese entonces tuvieran el espacio de concertación, y posteriormente se han sostenido distintas reuniones con el alcalde, que en este momento se encuentra en ejercicio, para hablar sobre los temas importantes de la cultura. Otras actividades que ha tenido el Consejo Municipal de Cultura han tenido que ver con algunos asuntos que tienen que atenderse de urgencia según las circunstancias. Un ejemplo es con esta crisis del COVID, pues el sector cultural se ha visto bastante afectado, especialmente los artistas, los que eran profesores de la Escuela de Artes. Entonces, si bien nosotros no tenemos presupuestos que ejecutar ni tenemos la posibilidad de llevar a cabo medidas inmediatas, sí tenemos la posibilidad de esas inquietudes que aparecieron y esas preocupaciones transmitirlas a los órganos que sí tienen competencia para hacerlo. Y específicamente hemos venido trabajando, por ejemplo, en un acuerdo o en un proyecto de acuerdo más bien, que la idea es presentarlo ante el Consejo Municipal con el fin de establecer ya una reglamentación estable para la Escuela de Artes, en el sentido de que no dependa
de circunstancias más bien azarosas a la hora de ejecutar sus planes, sino que ya tenga unos presupuestos fijos, una organización fija y que pueda, digamos, funcionar incluso en tiempos donde aparecen crisis sobrevivientes como esta. Y finalmente el Consejo Municipal de Cultura tiene un papel muy importante en el cumplimiento y en el diagnóstico del Plan Municipal de Cultura, porque finalmente es uno de los garantes de que esa ruta que plantea el proyecto general de cómo se van a administrar las cosas culturales efectivamente atienda esos principios que se programaron y que efectivamente la hoja de ruta no se pierda, sino que se mantengan unas políticas que tienen que ver con la cultura, que sean coherentes con ese plan municipal que está también articulado con otros planes municipales, y eso le da, por supuesto, una mejor organización y un norte a cómo se deben ejecutar estas políticas culturales. Bueno, la Asamblea es un espacio de participación ciudadana del sector cultural, o se creó con ese fin. Se creó a partir de una coyuntura, porque en su momento el alcalde que estaba le hizo una solicitud al sector cultural de pasarle una terna de la cual él iba a elegir él o la directora del Instituto de Cultura en su momento. Entonces, en esa reunión que hizo el sector cultural, se decidió, entre los que participamos, que nos íbamos a declarar en Asamblea Cultural Permanente. Pues en ese momento no había una estructura, no se tenía muy claro como cuál era la idea de la asamblea, pero así fue como surgió, con esa intención de elegir una terna para la dirección del Instituto de Cultura. Bueno, pues en una asamblea técnicamente pues se debaten temas de interés, ¿cierto? Pero en este caso, que es permanente, que es de carácter permanente, entonces la asamblea se convoca cada que el sector requiere hablar, debatir o decidir sobre algún tema. Los momentos en los que ha habido mayor reunión de la asamblea o del sector en este espacio ha sido para la creación de los pactos ciudadanos por la cultura, también la elección de las ternas para la dirección de cultura cuando ha habido cambio de dirección. Cuando se hizo el Plan Municipal de Cultura también se reunió la asamblea en varios momentos para los talleres que se estaban haciendo en el marco de la construcción de ese Plan Municipal de Cultura o para debatir temas de interés. Recientemente se ha estado reuniendo la asamblea para hablar sobre las perspectivas del sector cultural en el municipio en el momento que estamos viviendo pues, de pandemia. Bueno, la asamblea es un espacio que siempre hemos dicho que es un espacio abierto, sin embargo la participación ha sido casi siempre de las mismas personas que conforman el sector cultural, especialmente el sector artístico, pero siempre hemos planteado que la asamblea es un espacio abierto. Y ha tenido sus momentos como sus picos de participación, habían habido momentos de mucha participación, otros momentos no tanta, ha sido como muy variable, pero las puertas no están cerradas pues para quien quiera participar, y no necesariamente tiene que ser que esté vinculado al sector cultural, que sea gestor o gestora cultural, puede ser cualquier persona de la ciudadanía del Carmen de Viboral que quiera, que le interese el tema o que le interese alguno de los temas que se traten en alguna asamblea específicamente. El CTP es un órgano consultivo creado por ley que lo que busca es que se incluya, digamos, en cierta medida la voz de la ciudadanía en todas las discusiones públicas que tiene tanto el gobierno local como el gobierno departamental y también nacional. La finalidad del CTP en este caso es, como órgano consultivo, digamos más ligado a los asuntos de planeación y de ordenamiento territorial. Entonces, los representantes del CTP, incluyéndome dentro de ellos, lo que procuramos es primero dar ciertas recomendaciones a la administración municipal acerca de
El plan de desarrollo municipal que surge de un plan de gobierno de acuerdo a lo que postula un alcalde a la hora de presentarse, pero también hacerle seguimiento a ese mismo plan de desarrollo y para mí más fundamental hacerle el mismo seguimiento y también tomarse las discusiones alrededor de lo que es el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, que ambos planes, tanto el de desarrollo municipal como el Básico de Ordenamiento Territorial, son como las rutas de planeación y de ordenamiento que tienen los municipios y de allí se deriva, por ejemplo, entonces qué actividades económicas va a seguir el municipio dentro de tanto tiempo, cuáles son los proyectos y las estrategias que van o que se van a diseñar o se van a implementar para poder, digamos, hacer que el municipio de alguna manera crezca de acuerdo a ciertos lineamientos, si lo queremos enfocar hacia la agricultura, si queremos que el turismo tenga un papel preponderante, entonces esto aquí cómo va a jugar dentro de lo que se están marcando, de lo que se está proponiendo y bueno, allí va como la importancia también de las representaciones de las personas dentro de este mismo Consejo Territorial de Planeación. Una de las acciones sin entrar en la discusión de qué tan bien o mal estuviesen, que hicimos hace poco fue primero darle la revisada al plan de desarrollo municipal presentado por el alcalde actual. Dentro de esas discusiones, que tenemos un mes hábil para poder hacerlo, lo que hicimos fue nos reunimos, nos juntamos y discutimos cada línea por separado y con base en las discusiones que se daban internamente dentro del CTP, lo que hicimos fue presentar algunas recomendaciones que ya es tarea de la administración municipal acogerse o no a esas recomendaciones. Bienvenidos a este espacio para la reflexión de la cultura del Carmen de Iboral. Este es un nuevo, digamos, escenario de reflexión para la cultura local y justamente tiene ese nombre, Cultura en Movimiento, queriendo generar como espacios en los que podamos generar reflexiones alrededor de lo que es la cultura para el Carmen de Iboral y, digamos, el lugar que queremos consolidar y posicionar alrededor de la cultura en este territorio. Hoy tenemos un tema donde queremos generar como la plataforma inicial sobre el cual queremos promover esta reflexión. Este espacio hoy se ha denominado Pertenencia, Territorio y Espacios de Participación Ciudadana en el Carmen de Iboral y tenemos unos invitados especiales que hacen parte de un ejercicio que desde la cultura se viene movilizando desde hace muchos años y es el Sistema Municipal de Cultura. Hoy nos acompañan invitados de parte de la Asamblea Permanente de Cultura, del Consejo Territorial de Planeación y del Consejo Municipal de Cultura. Ellos son Sandra Giraldo, John Anderson Montoya y Andrés Álvarez, y con ellos queremos generar una reflexión, como ya lo acaban de ver en pantallas, alrededor de la incidencia ciudadana en la participación de estos espacios institucionales de incidencia como tal. Pues quiero darles la bienvenida a todos y agradecerles por participar y acompañarnos en este espacio. Hoy estamos desde el Museo de la Cerámica también haciendo como esta transmisión y bueno, para empezar, ya nos acaban de describir en los videos en qué consiste cada espacio de participación y cada escenario entre lo institucional, pero yo quisiera saber y quisiera como hacer la apertura a un conversatorio acá corto entre todos para que nos pensemos el ejercicio de la ciudadanía también como desde otros lugares y desde la posibilidad de definirnos, bueno, ¿por qué la participación ciudadana? ¿Por qué esa condición de querer incidir directamente en un territorio y eso qué posibilidades genera desde los espacios que ustedes han logrado intervenir? Lo digo en términos también de que el propósito pues está centrado también en querer entender cómo estamos construyendo no solo ciudadanía, sino territorio para el Carmen de Iboral. Y desde el Instituto de Cultura y desde estos espacios de participación sentimos que hay una disposición, por ejemplo, por parte de estos consejos y de la Asamblea para lograr incidir directamente en las actuaciones y en lo que es el futuro y el presente de estos territorios. Entonces, quisiera de pronto que cada uno me regalara una reflexión en torno a eso. Muchas gracias.
Buenas tardes. Bueno, yo creo, pienso, estoy segura, cada vez más segura de que la participación es una apuesta de largo aliento, ¿cierto? La participación no puede ser, digamos, por momentos, sino que casi que se convierte en parte del proyecto de vida de una persona. Por eso es tan difícil a veces lograr que la ciudadanía se involucre en estos espacios, porque pues primero no a todos les interesa, y segundo, pues habrán algunos que piensan que es muy desgastante, que no se tienen logros, que no se logra la incidencia, pero pues ese es como de parte de mi experiencia, podría hacer esa reflexión, y es que esos espacios y eso requiere primero como una convicción de que de verdad sí se puede lograr la incidencia, y que es una apuesta, vuelvo y lo digo, de largo aliento, que no es, los resultados posiblemente no sean inmediatos. Y en el caso de la Asamblea Cultural Permanente, pues tenemos algunos ejemplos. Como lo decíamos en la presentación, pues la Asamblea se creó por una coyuntura, fue algo espontáneo, pero se han venido haciendo ejercicios desde allí que han sido importantes y que sí creemos que tienen incidencia. Uno de ellos es la construcción de los pactos ciudadanos por la cultura, que en el segundo que se hizo pues estuvo muy involucrado el Consejo Municipal de Cultura, la participación en la construcción del Plan Municipal de Cultura, la incidencia en la elección, por lo menos que haya una incidencia en la elección de una terna para la dirección del instituto, y eso es muy importante, que no sea que la persona, el cargo que es de libre nombramiento y remoción, que el alcalde tendría la potestad para elegirlo, pero hemos logrado por lo menos que se tenga en cuenta el sector y que se escuche, y que por lo menos se pueda pasar una terna, ¿cierto? Y que de esa terna ya el gobernante elija quién es la persona pues que debe dirigir. Entonces, en ese sentido yo sí creo que sí es importante pues la participación, y un tema, pues como para la reflexión también, y lo podríamos conversar ahora, es que nos ha pasado en la Asamblea, por ejemplo, participamos, hacemos esas construcciones, pero nos quedamos un poco cortos en la veeduría de lo que pasa después, ¿cierto? Entonces se hace el Pacto Ciudadano por la Cultura y no hacemos veeduría o no todos, de qué pasó finalmente con ese pacto, si fue tenido en cuenta en el Plan Municipal de Desarrollo, o cuando se está construyendo el Plan Municipal de Desarrollo, que también hemos tenido incidencia, qué pasa después en la ejecución. Entonces ahí creo que hay un punto en el que hay que fortalecer más. Okay, gracias. John, pues realmente participar, como lo menciona Sandra, participar es un asunto que a ratos tiene sus condiciones, y es que para participar se necesita tiempo, para participar se necesitan recursos, para participar incluso se necesitan conocimientos. Yo quería preguntarte por qué participar y para qué participar en un consejo territorial, ¿cierto? Y eso cómo lo articulas en el ejercicio también de la incidencia ciudadana en un territorio como el Carmen de Viboral. Voy a traer a colación un poco el caso desde mi experiencia, el por qué participar en la planificación del territorio. Yo muy joven, hace más de 5 años, incluso empecé con estos temas de la participación ciudadana. Hay algo que mueve, y bien lo dijo Sandra, y es la fuerza que se tiene sobre algo, y aquí, digamos, en un inicio, a mí se me presentó la oportunidad de asistir a una de las reuniones del Consejo Territorial de Planeación, y desde allí entender el territorio, el municipio, desde una forma diferente a como la veía desde fuera, desde lo que publicaba la administración municipal, desde lo que hacían ciertos grupos moviéndose desde diferentes ámbitos. Allí nació algo, y es el interés por comprender cada vez más qué es lo que pasaba con el municipio, desde el asunto de la planeación. Allí fue entonces que me empecé a involucrar de forma ya más formal en el Consejo Territorial de Planeación, y por supuesto que hay muchos retos,
pero también se reconoce como la necesidad de que nosotros como ciudadanos llenemos estos espacios en el sentido de que pues es necesaria la voz que tengamos diferente de la que puedan tener quienes nos estén representando en cualquiera de los espacios que hayan a nivel pues democrático. Gracias. Andrés, tú que eres integrante del Consejo Municipal de Cultura, incluso ahorita mencionabas un tema en el que siento y agradecemos mucho desde el Instituto de Cultura y también desde la ciudadanía carmelitana esa voluntad que tiene el Consejo Municipal de Cultura de articularse con el Instituto de Cultura justamente en ciertas gestiones, y mencionabas, por ejemplo, eso, un proceso en el que se está pensando en posicionar una política pública, llamémoslo así, alrededor de la gestión de lo que puede ser la Escuela de Artes del Instituto de Cultura, que como la ciudadanía sabe, es un ejercicio que estamos tratando de explorar y de ver si le podemos generar mejores condiciones de autonomía en términos del Carmen de Viboral, ¿cierto? En términos incluso desde la proyección que tiene el instituto como tal. John Anderson mencionaba algo, y es que parece que para participar se necesita cierto tipo de pertenencia, cuando estábamos hablando incluso del título de esta charla y este conversatorio, y yo quería preguntarte dos cosas. Una, bueno, ¿qué tipo de pertenencia es la que se necesita o qué es lo que hay detrás de personas como ustedes para que hagan parte de estos ejercicios de participación y para que insistan, digamos, y sean perseverantes en estos ejercicios como de incidencia ciudadana? Y lo segundo es que definitivamente, bueno, ¿cómo articulas el proceso y cuál es la receptividad que encontrás también en términos de incidencia en relación con la institucionalidad y el impacto que ustedes han querido dinamizar desde el Consejo Municipal de Cultura? Pues sobre la primera pregunta hay algo importante sobre la participación, y es que uno tiene pertenencia, ese sentido de pertenencia en estos escenarios, porque la participación justamente consiste en que uno como ciudadano defina junto a la demás ciudadanía cuál es el proyecto de sociedad que quiere. Entonces, de lo que salga de esos procesos de participación se deriva también cuál es el tipo de sociedad en la que vivimos, siempre y cuando esa participación se respete, esté soportada institucionalmente y haya una ciudadanía activa también. Entonces, finalmente, el ejercicio de participación no es otro que el del interés de que la sociedad funcione según el proyecto que esa misma sociedad quiere que tenga, y no que sean simplemente unos políticos de turno o que sean agentes distintos a los que pertenecen a esa sociedad los que definan los rumbos. En este caso, por supuesto, de las políticas culturales. Cuando hablamos de participación en cultura en el Carmen de Viboral, estamos hablando de que somos los carmelitanos los que queremos definir nuestro proyecto de cultura en el municipio. Y sobre la segunda pregunta, que tiene que ver con la incidencia, como lo decía Sandra, a veces esa incidencia no es, digamos, inmediata. A veces se requieren unos procesos bastante extensos, a veces desgastantes, pero en cualquier caso el ejercicio es importante porque si se logra un compromiso, por supuesto las instituciones tienen que atender a esa voz ciudadana que se tramita a través de estos espacios de participación. En el Consejo Municipal de Cultura hemos tenido una interlocución muy fluida con el Instituto de Cultura, también hemos tenido la posibilidad de una conversación fluida, ojalá sea cada vez más, con la ciudadanía, sobre todo la que hace parte del sector cultural, y eso ha permitido que muchas de las reflexiones que aparecen abajo en los que están gestionando las cuestiones de la cultura, los que se dedican al arte, los que se dedican a la gestión cultural, los que en fin, están involucrados con el sector, puedan llegar a esa institucionalidad y haya también una veeduría sobre cómo funcionan las cosas. Entonces, en el caso de la incidencia que ha tenido el Consejo Municipal de Cultura, desde luego hemos logrado articular una serie de proyectos que se han plasmado en la realidad y que hoy
vemos que no fueron simples reuniones infructuosas, reuniones donde nos desgastamos hablando, sino que muchas de las cosas las logramos. Dinamizar la Asamblea Cultural Permanente en torno al Pacto Ciudadano por la Cultura, dinamizar toda la apuesta con el Instituto de Cultura para mantener vigente el Plan Municipal de Cultura y otras cosas como este proyecto de acuerdos que mencionabas, para darle un funcionamiento más estable, más independiente y menos dependiente de las coyunturas a un proceso tan importante como es la Escuela de Artes. Gracias. Pues definitivamente hay una situación y es que yo creo que todos estos escenarios de participación apuntan a un objetivo supremo, por llamarlo así, y es en el Carmen de Iboral, al menos desde Cultura si lo queremos llamar, un territorio para el buen vivir. Creo que es una apuesta en la que todos coincidimos, creo que todos estamos de acuerdo en que queremos construir un territorio con vida digna, construir un territorio cada vez más sostenible, construir un desarrollo y propiciarlo cada vez de forma más endógena en términos de territorio. Y digo eso es porque necesariamente siento que si bien tenemos un objeto común, hay ejercicios de incidencia ciudadana que todavía no se han articulado suficientemente, ¿cierto? Aquí estamos hablando de 3 escenarios de participación, 2 institucionales y uno que es netamente ciudadano, como puede ser la Asamblea Permanente de Cultura, pero incluso en términos locales hay múltiples escenarios de participación y de incidencia, y quisiera hacer 2 preguntas para que me las respondan separados. Esta, por ejemplo, se la puedo hacer a Sandra ahora y es, bueno, ¿qué es lo que ha pasado en el Carmen o qué hace falta que ocurra en términos de desafíos, de escenarios de participación y de incidencia, que esa articulación todavía sigue pendiente en relación a todos estos escenarios de participación y de incidencia, reconociendo que todos estos espacios tienen un objeto común y una apuesta clara, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesitamos propiciar desde la institucionalidad, pero también desde la ciudadanía para que algo así ocurra? La gran pregunta. Pues no tengo la respuesta, la verdad, porque es una pregunta que creo que nos hemos hecho incluso pues, en otros espacios y lo hemos conversado mucho. ¿Qué es lo que hace falta? Bueno, no sé. Lo que pasa es que eso también pasa por cierta formación de la ciudadanía. El que se propicien estos espacios, por ejemplo, el que se propicien estos espacios de participación, en el que en la medida en que se les dé legitimidad, pues que sean legítimos y que también las administraciones como que los tengan en cuenta y que cada vez la ciudadanía se interese más, pues seguramente va a ir despertando el interés en otras personas. En la asamblea, por ejemplo, pues yo hablo desde la experiencia de la asamblea, que es como el llamado que me hicieron a participar en este conversatorio. Pues ha pasado eso, de alguna manera la asamblea ha ido como madurando, y lo mencionaba ahora, hay una gran diferencia entre el primer pacto que se hizo Ciudadano por la Cultura y el segundo pacto, y creo que eso puede ser una respuesta, y es que esos procesos de participación también tienen como un proceso de maduración, como si tuvieran como una curva de aprendizaje. Entonces en la asamblea, por ejemplo, pues ahora estamos, la asamblea está otra vez muy dinámica porque hay un interés común, hay un interés por buscar soluciones por ejemplo, para el sector en este momento que estamos viviendo. Entonces eso hace que haya interés y ya hay una experiencia acumulada, entonces sobre esa experiencia se avanza. Entonces, pues pensaría yo que se me ocurre, porque vuelvo y digo, no tengo la respuesta, esa es la gran pregunta, es que eso es un proceso, además que es un proceso pues, de maduración. Y otro aspecto, por ejemplo, importante, y en el caso de la asamblea específicamente, pues porque el Consejo Municipal de Cultura en el Consejo Municipal de Cultura se eligen unos representantes, y en el Consejo Territorial de Planeación se eligen también unos representantes por ternas, y sobre esas ternas el gobernante elige. Pero la asamblea es un espacio, como lo decías, netamente ciudadano, ¿cierto? Entonces no hay como, la asamblea no es de nadie y es de todos,
es un organismo vivo, entonces entran unos, salen otros, ahora hay a unos como unos liderazgos emergentes, entonces es muy variable ese espacio. Y lo que yo veo específicamente pues en el territorio, en el municipio, es que de alguna manera la ciudadanía está despertando, entonces yo sí tengo una esperanza muy grande en las nuevas generaciones, pues puede sonar muy cliché, pero lo puedo decir desde lo que yo estoy viendo en el territorio, lo que está pasando. Entonces los jóvenes que están, como ese relevo generacional está muy activo, muy interesado, y eso seguramente tiene que ver con toda esta otra historia que venimos construyendo. Gracias. Esta pregunta se la quiero hacer a Andrés y tiene que ver con bueno, ¿y para qué participar en estos escenarios? ¿Para qué participar en estas instancias de incidencia? Lo digo en términos de que hay una percepción ciudadana, creo que hay un sector muy numeroso de la ciudadanía que siente que estos espacios son para hacerle rigor, para hacer un ejercicio de vigilancia, de control muy específico a las administraciones municipales, al gobierno nacional como tal, ¿cierto?, en términos de Estado, y que pareciera que lo que ocurre con la participación es que nos preparamos necesariamente es para prevenirnos mucho en las condiciones de actuación de un Estado, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿cómo así que la participación tiene un poco como esa ambigüedad de creer que se incide justamente para que el Estado no nos haga una especie de, digamos, de oposición o un ejercicio de pronto mal condicionado de su correspondencia? Yo sé que hablo de una especie de noción negativa de la participación, pero lo pongo en el escenario justamente porque sí siento que es válido pensar para qué participar en estos espacios, si realmente es solo esa condición de veeduría o es, digamos, un propósito más amplio que se construye alrededor de estos escenarios. Definitivamente el propósito de estos escenarios es mucho más amplio en la participación, no exclusivamente hacer veeduría, también es establecer o ayudar a construir o traer de la ciudadanía las inquietudes y los proyectos y las propuestas que tengan, y eso le da, digamos, una doble naturaleza a estas instancias de participación. Por un lado hay una instancia de control, por otra hay una instancia de guía o de consultora para que las cuestiones se lleven de la mejor manera. Pero eso en todo caso va a variar según la instancia de participación de la que estemos hablando. Sin embargo, yo entiendo que ese carácter de veeduría es un carácter ineludible y es importantísimo porque si algo tiene que caracterizar a estos órganos es su independencia frente a quienes fueron elegidos, bien sea democráticamente o bien sea a partir de los distintos cargos públicos para administrar justamente lo que es común a todos. Entonces, lo que es siempre una función para los escenarios de participación es evitar que haya, digamos, unos malos manejos de ese ejercicio del poder, que finalmente de eso se trata. Entonces, si lo vemos incluso de la noción más liberal de la democracia, de la noción más clásica de la democracia que hoy día tenemos, la democracia surge justamente para controlar el poder político, para que el ciudadano no pierda su libertad, no pierda digamos, su esfera de libertad frente al poder, pero que también construya el relato de sociedad en el que va a participar más adelante. Entonces, ¿cuál es el interés de participar siempre en estos escenarios? Por un lado está, por supuesto, el primer interés es intentar que las políticas, en este caso de cultura, se lleven de una manera acorde a los intereses y a las necesidades de la comunidad. Eso es lo más importante. Cuando las políticas se desarrollan sin atender esas necesidades y esas expectativas, pues finalmente estamos hablando de un ejercicio anómalo del poder, en todo caso no democrático, y pues finalmente un ejercicio que no va a lograr satisfacer
las necesidades de esa comunidad que le ha dado la legitimidad, en fin. Pero también está esa función siempre de vigilancia, y esa función requiere de una independencia completa, y yo creo que esa ha sido una de las banderas del Consejo Municipal de Cultura, mantener una independencia de criterio frente a la administración municipal, frente al Instituto de Cultura, pero de ningún modo un ejercicio ciego, sino un ejercicio donde lo que muchas veces se encuentran son puntos de coincidencia, y esos puntos de coincidencia definitivamente hay que enriquecerlos, hay que fortalecerlos, pero también mantenerse atento a los momentos donde puedan surgir discrepancias y mantener, digamos, también unos criterios sólidos con conocimiento de causa, no una oposición, digamos, ciega, sino más bien una oposición cuando no se está de acuerdo con algo, creativa, conciliadora, y que finalmente tienda a las mejores formas de vida de la sociedad. Bueno, te hacía esta pregunta también en términos de que a veces hay, digamos, unas condiciones de proyección de lo institucional que a veces riñen con las percepciones de una ciudadanía. Es decir, aparecen una serie de políticas, ¿cierto?, que en algunas condiciones terminan generando como esa ambivalencia desde la percepción de los ciudadanos, es decir, que tenemos que conformarnos ciudadanamente, por ejemplo, para manifestarnos alrededor de un ejercicio como puede ser las semillas, como puede ser la vocación de un territorio, como puede ser incluso, por ejemplo, las condiciones de emergencia que ahorita se están generando en medio de todo este tema del COVID-19, ¿cierto? Y uno creería que ahí también a nivel estatal pareciera que existe una vulneración de la democracia y una vulneración también de ciertos derechos adquiridos como ciudadanía, y que de algún modo estos espacios también propician la posibilidad de hacerle frente como a esas condiciones, ¿cierto? Y decirle, señor Estado, venga un momentico, que aquí vamos como también tenemos unas posturas claras y hay unas particularidades en términos de territorio, de sectores, que deben reconocerse, y que es una base importante pues como para entenderlo, pero claro, está en toda la armonía de lo que tú dices. Yo quiero preguntarle a John algo, y es que, bueno, el Consejo Territorial puntualmente, digamos que funciona en virtud de dos procesos muy claros de los territorios, y son los planes de desarrollo y los planes de ordenamiento territorial. En ese sentido, pues casi que sumándolo a los comentarios que nos hace Andrés, pues por ejemplo el Carmen de Iboral viene pensándose, tenemos un plan básico de ordenamiento territorial, que de algún modo sentimos que es muy armónico y es un ejercicio justamente validado por la incidencia que han hecho estos espacios de participación, un plan de ordenamiento territorial que tiene mucha armonía con un plan municipal de cultura, y asimismo un plan de desarrollo municipal que ha logrado en cierto modo articularse también como a todos esos procesos. En el Carmen de Iboral venimos haciendo distintas reflexiones en términos de territorio, como es, por ejemplo, la posibilidad de pensarnos distrito agrario, la posibilidad de pensar unas figuras de administración de territorio como es si provincia o área metropolitana, y de algún modo nosotros pensamos que todo esto también tiene una especie de tamiz cultural, pensando lo cultural como un ejercicio transversal. Yo quería preguntarte desde las reflexiones del Consejo Territorial de Planeación, de pronto, ¿qué nociones se han acercado a hacer, queriendo vincular el tema de lo cultural también alrededor de la incidencia de la ciudadanía en este tipo de reflexiones y en esas posiciones que como colectividad y comunidad carmelitana queremos tomar alrededor de todas esas iniciativas? Bueno, aquí hay un asunto muy importante a resaltar, y lo primero es entender el lugar desde donde nos movemos. A pesar de que lo territorial muchas veces se empieza a desligar de lo cultural, en este caso los procesos planificatorios y de ordenamiento territorial, sí hay algo que sucede aquí en el municipio, y es que los procesos identitarios tocan todos los aspectos y los ámbitos de los procesos incluso de participación en el municipio. La identidad es un fenómeno cultural o un proceso también cultural, pero esa identidad no se da en el aire, esa identidad se da en un territorio. Desde allí es de donde cobra todo el sentido
que todos estos procesos de planificación estén ligados también por unas formas o por unas ideas que nosotros como sociedad venimos construyendo y desde allí incluso pues vendrían siendo también como o funcionan como el marco de referencia para poder que todos los procesos de planificación territorial sean aceptados por la comunidad que tiene una forma de vivir y de estar en el territorio y que también deberían ser respetados por quienes están gobernando el mismo municipio o también, pues, dígase a nivel departamental e incluso nacional. Bueno, definitivamente la noción de la construcción de territorio pasa también por un ejercicio de reflexión hacia nosotros mismos. De algún modo, cuando pensamos en ese ejercicio de construcción de territorio, tenemos que pensarnos, como lo mencionas, en un ejercicio de identidad, y la identidad pensada en ese ejercicio también de pensarnos el cómo construimos en nosotros en el Carmen de Iboral. Yo creo que estos espacios son un ejemplo importante para entender cómo nos estamos pensando como pobladores del Carmen de Iboral, ¿cierto? Quiero invitarlos a que me ayuden a reflexionar sobre un tema, y es un tema que en la actualidad, digamos, nos ha afectado mucho, ha cambiado notablemente nuestras diferentes maneras de proyectarnos institucional y socialmente, y es el tema, por ejemplo, del COVID-19. Ahorita mencionaba algo, y es que hay una sensación en la ciudadanía de que el COVID-19 también ha servido como excusa para lograr, digamos, transformar otro tipo de hábitos en términos de cultura, y que de algún modo ha vulnerado algunos derechos o algunas posibilidades que nosotros en el ejercicio de la ciudadanía deberíamos tener el derecho a ejercer. Por ejemplo, el asunto de la edad, ¿cierto? Y el toque de queda, por poner cualquier otra condición como de fondo. Yo quisiera preguntarles, ustedes en términos del ejercicio de ciudadanía, ¿cómo sienten que se está afrontando esta situación? En términos de lo nacional y en términos de lo local. Y quiero invitar a la ciudadanía también a que nos hagan preguntas alrededor de estos espacios de participación y a que nos cuenten o nos pregunten qué inquietudes tienen y cómo logramos como armonizar ejercicios más claros, más articulados y más conscientes de gestión de territorio. Entonces no sé si de pronto alguno de ustedes se anima a contarme algo alrededor de eso, de pronto qué percepciones tienen, o bueno, o si tienen inquietudes alrededor como de cómo pensar nuevos desafíos y retos para, no solo para salirle al paso a esta condición que ahorita nos limita tanto, sino para seguir proyectando el Carmen de Iboral en sus condiciones actuales, es decir, un municipio que tiene una densidad poblacional muy numerosa, que viene, digamos, asumiendo unas vocaciones distintas alrededor de sus actividades y el uso de sus suelos, y que necesariamente nosotros tenemos que anticiparnos desde la ciudadanía y también desde la administración municipal en lograr visualizar cómo nos preparamos para ese futuro, ¿cierto? Y cómo logramos planificarnos incluso en términos de la incertidumbre que se nos avecina. No sé de pronto quién de ustedes se antoja decirnos algo. ¿Quién, Sandra? Se antoja. Bueno, lo estábamos comentando incluso ahora tras escena, que pensando en ese concepto de ciudadanía, pues esta situación en la que estamos, este estado de excepción en el que estamos, y sería bueno que ahora Andrés, que es el abogado de la mesa, nos aclare un poco, pues nos haga también como su exposición al respecto, porque la ciudadanía pues inevitablemente cambió, ese concepto de ciudadanía cambió completamente este año, ¿cierto? Desde mi perspectiva. La ciudadanía de alguna manera se ejerce en lo público, ¿cierto? Bueno, en su mayoría en lo público, y ahora tenemos como una fusión de esos dos espacios, entre lo público y lo privado están en un solo espacio que es la casa de cada uno. Y desde ahí pues ya eso cambia completamente la perspectiva, cambia completamente las dinámicas. Yo lo cuento pues como una experiencia personal. Pongo el ejemplo, en mi casa entonces con mis hijas, ellas están recibiendo clase de manera virtual, entonces ya la casa, incluso el espacio más íntimo,
está expuesto a otras personas. Entonces ahí ya como que ese límite entre lo público y lo privado se ha desdibujado completamente. Y con respecto a una de las preguntas que nos hacías, pues sin dejar de entender como la situación en la que estábamos, digamos que los gobiernos obviamente tienen que actuar y tienen que establecer sus decretos, sus políticas, sus estrategias para hacerle frente a esta situación, pero yo lo digo ya como ciudadana sí he sentido vulneradas las libertades. Entonces el hecho, los toques de queda, el hecho de que ya no se puede pues, salir del espacio, el uso del espacio público está completamente restringido para movilizarse por el territorio, entonces tiene el Estado, el gobierno tiene que saber usted dónde está, qué está haciendo, eso pues como ciudadana yo sí siento que es una vulneración completamente a las libertades, por eso digo, sin dejar de entender que es necesario pues establecer ciertas políticas y medidas para hacerle frente a la situación, pero es muy complejo también de entenderlo uno como ciudadano, ¿cierto? Hace poco escuché un conversatorio donde se planteaba el tema, por ejemplo, con las personas mayores de 70 años o con los niños. Entonces, esta situación, esta pandemia también está dejando de alguna manera a los más vulnerables, están mucho más restringidos, ¿cierto? Entonces, los mayores de 70 años y a los niños son los que están de alguna manera sufriendo más las consecuencias y son los que tenemos más encerrados en la casa, tienen que estar encerrados porque son los más susceptibles de contagiarse, según pues los expertos. Entonces, desde ahí siento que también es como si el papá Estado está asumiendo que es el papá y que el resto de la ciudadanía somos los menores de edad que no sabemos cómo nos debemos cuidar, qué tenemos que hacer, entonces es el papá Estado el que nos dice qué tenemos que hacer. Así pues lo veo yo y vuelvo y digo, lo planteo desde mi lugar de ciudadana. Seguramente si estuviese en el gobierno o si estuviese ejerciendo algún cargo público tendría que tener otra posición. Listo, gracias. Pues el tiempo se nos limita mucho. En ese sentido, pues yo siento que valdría la pena en la intervención que ustedes van a hacer y para aprovechar y anunciar el cierre como del programa en un momento, es que definitivamente estamos planificando sobre la incertidumbre. Este ejercicio de la nueva normalidad nos pone en una condición en la que no sabemos cómo actuar y ahí quisiera enlazar eso a un planteamiento con el que quisiera que me ayudaran como a hacer unas conclusiones y es que, bueno, desde estos escenarios, ¿qué se puede hacer por un lado? Y lo otro, ¿qué validez o qué invitación le hacen ustedes a la ciudadanía para que participen de estos espacios? ¿Qué sentido y qué orientación tiene que la comunidad deba vincularse necesariamente a un CTP, a un Consejo Territorial de Planeación, a un Consejo Municipal de Cultura o a una asamblea, hablando de los escenarios que están acá en esta conversación? Bueno, definitivamente toda esta situación toca nuestros derechos civiles, pero también la forma en la que nos relacionamos con el espacio y asimismo toca también, como lo menciona Jason, todos los procesos de planificación o más íntimos dentro de la vida municipal. Hay una reflexión que estaba pensando ahorita y es que definitivamente, dados los cambios y dado ese quiebre que estamos viviendo en relación con la forma en la que habitábamos el municipio, sí es necesario y va a seguir siendo necesario que nosotros nos enrutemos hacia, bueno, primero como reevaluar, pero también recuperar ese sentido de comunidad y también seguir llenando de valor
los espacios que habitábamos antes de la pandemia, pero también digo reevaluar porque antes de la pandemia no todo era color de rosa, ¿cierto? En ese sentido, cobra importancia que estos procesos de planificatorios y que están mediados también por estos espacios de participación ciudadana se llenen de la expresión del pueblo. Pues a fin de cuentas nosotros estamos intentando mediar la posición que tiene la comunidad con lo que está ejecutando la administración municipal en este caso, y bueno, digamos que ahí dejo yo como la reflexión. Pues yo concuerdo definitivamente con esa limitación de la democracia en estos tiempos de pandemia, y hay algo sobre lo que parece que no se ha puesto mucha atención, pero que es bastante grave. Transitoriamente en Colombia dejó de funcionar el Congreso de la República, transitoriamente dejaron de funcionar los distintos despachos judiciales, los tribunales y las cortes, que son justamente los que hacen contrapeso al Poder Ejecutivo. Y al mismo tiempo el Poder Ejecutivo, investido por unos poderes especiales que le da el estado de excepción, digamos, podía actuar de una manera casi inmediata, por supuesto, porque una crisis lo amerita, pero también en algunos casos desbordada. Y eso toca siempre con las libertades civiles, entre otras cosas, porque muchas de las medidas que se han tomado no han sido medidas efectivamente sanitarias, sino que han sido medidas de orden público más que medidas sanitarias. De tal forma que muchas de las medidas que se han tomado no son idóneas para afrontar una cuestión como la pandemia, sino para atender otros problemas que hay en la sociedad y definitivamente para erosionar la democracia, cosa que no ha sido solo un asunto en Colombia o en América Latina, sino en todo el mundo se ha advertido ya de la erosión de la democracia a causa de esto que está ocurriendo. Y es justamente en esas crisis de la democracia donde estos escenarios de participación tienen toda su pertinencia, porque el poder político no solamente se ejerce desde el centro, los problemas sociales no solamente tienen, digamos, una relevancia en el ámbito central, nacional, sino que son las distintas comunidades las que finalmente llevan a cabo su día a día y realizan sus distintas formas de socialización. Entonces, un escenario de participación que involucra la cultura, como todos estos escenarios de los que estamos hablando en esta conversación, justamente lo que deben hacer es siempre mantener como ese llamado de atención acerca de que la ciudadanía en estos espacios, o más bien en estos momentos de contingencia, es más urgente que nunca. Y es más urgente porque hay situaciones estructurales de la sociedad que no se pueden descuidar bajo el pretexto de que hay algo como una crisis sanitaria. Y una preocupación, al menos en el Consejo Municipal de Cultura, ha sido, bueno, ¿y qué pasa con los otros derechos, además de las libertades, los derechos culturales, los derechos económicos y sociales de los artistas, de los gestores culturales, cuando es justamente en estos sectores donde se construye el relato de sociedad que se quiere al futuro? De ninguna manera nosotros podemos pensar en que vamos a salir de esta situación fácilmente, rápidamente, y que vamos a llegar al estado en el que nos encontramos anteriormente. Hay que construir un nuevo relato, hay que construir un nuevo proyecto de sociedad que incluso incluya como uno de los componentes culturales fundamentales la salud y la salud pública. Y mientras todos estos espacios culturales estén frenados, pues también se está frenando las posibilidades de mirar crítica y creativamente la sociedad hacia el futuro y darle una proyección para no simplemente llegar a una nueva normalidad muy parecida a la anterior, sino efectivamente generar unas formas de vida que eviten que todos los hechos que desenmascaró la crisis, la pobreza estructural, la deficiencia en el sistema de salud,
la precariedad en el acceso a la educación, por ejemplo, sean solucionados de manera creativa y atendiendo unos nuevos principios que están por construir. Entonces, más que nunca es urgente más cultura, es más urgente la cultura, más que nunca es urgente la reflexión crítica y de proyecto de sociedad que se hace desde el arte. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados, a Sandra, a John, a Andrés, por participar en este espacio de Cultura en Movimiento. Justamente lo que queremos desde el Instituto de Cultura es seguir dándole movilidad al ejercicio de lo cultural. Creemos que lo cultural no solo radica en las actuaciones institucionales, sino que es una dinámica de territorio, es una dinámica que se expresa en términos de cada uno de nosotros también en el ejercicio de la ciudadanía, y un poco la invitación es a eso, ¿cierto? A que escenarios como este de Cultura en Movimiento justamente quiere tratar de considerar como esos pilares para lograr proyectarnos en términos de lo que queremos como territorio, como Carmen de Iboral, y en la posibilidad también de seguirnos pensando como ciudadanía, en la posibilidad también de seguir pensando que el territorio tiene que construirse de forma consciente en el ejercicio de cada uno de nosotros como poblador, como víctimas y también como habitantes de un mismo contexto. Y lo otro es que, bueno, parte de las conclusiones alrededor de todo este ejercicio de lo ciudadano es que nosotros tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos, hablando en términos del desarrollo de un territorio como es el Carmen de Iboral. Y creo que si no es ahora, pues justamente va a ser más problemático seguir aplazando un poco como esas disposiciones desde la ciudadanía para poder participar y hacer incidencia y pensarnos el futuro y el presente de lo que es el Carmen de Iboral. Pues a ustedes muchas gracias por acompañarnos en este espacio, muchas gracias a todos por acompañarnos también desde las pantallas en este ejercicio de Cultura en Movimiento, y nos veremos en una nueva emisión. Buenas noches.